Es una obra que está pasada por el dolor. No es una obra que está pasada, no es una obra que esté pasada por el intelecto, es una obra que está pasada por el dolor. Y es una obra que tiene que estar hecha con ese dolor. No puede estar hecha con la cabeza, tiene que estar hecha con las emociones. Hola amigos del Capitalino, soy Omar Mendiola y la verdad estoy súper emocionado de platicar con Alonso Íñiguez. Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, ¿y tú? Súper emocionado. La verdad es que yo ya me muero por ver esta obra que se llama La Golondrina. Por favor, platícanos de qué va esta obra. Pues mira, no te puedo platicar bien a bien de qué va. Te puedo dar ciertas pistas porque no queremos revelar, digamos, todas las sorpresas que tiene la obra en su interior. Pero la obra es una consecuencia ficticia de el atentado que hubo en el Pulse en 2016, en este acto tan brutal que cometió un hombre que se llamaba Omar Mateen, que entró a un antro gay y mató a 49 personas y dejó heridas a 53. Y fue hasta ese momento fue una de las matanzas, bueno, fue la matanza con más número de muertes. Ya se superaron los gringos a sí mismos en otro atentado que fue después, pero hasta ese momento era el atentado con mayor número de muertes. ¿Y cuál es la importancia de ver esta obra? Porque bien lo dices, está basado sobre un momento, vamos a decir, un momento desastroso en la historia de Estados Unidos, pero también en nuestra historia, en la historia de la comunidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de que el público vaya a ver esta historia? Para mí, la importancia de hacer esta obra y de que el público vaya es la importancia de generar preguntas, de poner preguntas sobre la mesa. No es una obra, desde la perspectiva en la que yo la estoy montando, no es una obra en la que se defienda a la comunidad y se señale a todos los demás. Sí tiene algo de eso, pero también tiene señalamientos contra la comunidad, la propia obra. Y para mí lo que es importante es las preguntas que surgen a partir del encuentro de estos dos personajes, del encuentro de los dolores de estos dos personajes, y que es una obra que tendrían que ir a ver con toda la familia. Yo pienso, o sea, tendría que lleven a sus abuelos, lleven a sus papás, lleven a sus hijos, lleven a sus hermanos, sus hermanas, a sus primos, a todos, para que puedan hacer preguntas y luego váyanse a cenar y luego pregúntense cosas que la propia obra pone sobre la mesa. Cuestionarnos para reflexionar, para llegar, digamos, a un punto de conclusión sobre nosotros mismos. Hay una pregunta que te deja la obra y la verdad te lo voy a preguntar a ti. La pregunta es, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y para Alonso Íñiguez, ¿qué es lo que lo hace humano? Ay, Dios. Espérate tantito, estamos empezando la entrevista. Este, ay, la obra dice una cosa que es muy poderosa y que a mí me parece muy bella y me parece un poco la tesis de la obra y concuerdo con ella. En algún momento Amelia le pregunta a Ramón, Ramón, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Y Ramón responde, el amor. Y ella dice, no, porque ellos también aman, ¿no? Omar Mateen, que entró y mató a estas personas, seguramente amaba a su hijo, seguramente amaba a su esposa. Y lo que dice Amelia es el dolor, la empatía del dolor, entender el dolor del otro nos hace humanos, nos hace poder respetar y poder entender lo que está sucediendo en el otro. Y claramente a personas como Omar Mateen el dolor de los demás no le importaba en lo más mínimo. Y entonces me parece una reflexión muy bella al interior de la obra, muy dolorosa por otro lado, pero a la hora de poder entender el dolor de los demás, podemos entender un poco más de quiénes son y de por qué están actuando como están actuando y de poder ser un poco más empáticos. Eres un actor, vamos a decirlo, 360 grados. Has estado en cine, en series, has estado en teatro. Recientemente te vimos dirigiendo Sexo, Poder y Lágrimas 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que llega esta obra y te dicen, tenemos este proyecto, ¿te gustaría hacerlo? ¿Cómo es que llega? La obra me la ofrece Oscar Uriel, que es el productor de la obra, y Oscar y yo hemos trabajado, Oscar y yo hicimos la primera temporada de Noche de Reyes, que es otra obra que yo tengo, y luego hicimos otra obra que se llamaba Pequeña Voz. Esta es La Golondrina es nuestra tercera obra. Me habló Oscar, me dijo, tengo un texto que pienso que tienes que hacerlo tú.
Yo estaba un poco con la idea de descansar, porque me he enganchado de una a otra como muy seguido y el año pasado hice pulmones y después de eso me enganché con un reestreno de Noche de Reyes, como que quería descansar un poco, pero dije, bueno, la voy a leer y te cuento. Y me salí a un café, la empecé a leer, no pude parar de llorar durante toda la lectura. La mesera casi que llegó a consolarme. Y terminé de leer la obra y la verdad es que no es una historia muy compleja la que te estoy contando porque cerré el libreto y dije, tengo que hacer esta obra. No hay forma de que alguien más en México haga esta obra, tengo que hacerla yo. Le escribí a Oscar y le dije cuándo empezamos. Sí, de simple. ¿Y te has enfrentado a algún reto durante, digamos, este montaje que ibas haciendo? ¿Algún reto a lo mejor? No me gusta cómo va esta dirección, pero lo tengo que hacer, o algún tropiezo que hayas cometido. Sí, sí, definitivamente. Es una obra, mira, es un tono teatral al que yo no accedo mucho, o sea, es decir, al que yo no dirijo mucho. Yo no dirijo muchos melodramas, la verdad. Dirijo más comedias o obras un poco más fársicas, o si bien hay a lo mejor si hago algún melodrama son como un poco más ligeros, ¿no? Ay, perdóname. Este, y entonces, como que también como mexicanos tenemos el melodrama metido hasta en los huesos, ¿no? O sea, ¿cómo Tiene un se dice? cliché, ¿no? Sí, el cliché y nos persigue la sombra de Thalía recogiendo las joyas del fango, ¿no? Estamos ahí metidísimos. Y no es una cosa que diga peyorativamente, ¿eh? O sea, me encantan las telenovelas y hay una cosa que yo agradezco profundamente a las telenovelas para estar en donde estoy el día de hoy. Pero aún así, pues tenemos una educación melodramática por eso mismo, ¿no? Entonces yo estaba un poco nervioso de que la obra no se fuera a convertir en una especie de, como dicen los españoles, de culebrón, ¿no? Un melodrama así, o de una telenovela así muy, muy exacerbada. Y entonces intenté, y los actores estuvieron muy de acuerdo, de amarrar el tono, ¿no? Es decir, como no irnos al melodrama, como tratar de hacer un análisis súper profundo del texto, de entender cada palabra que se decía y lo hicimos. Y luego el primer día que corrió la obra, les dije, no funciona como es, no funciona la obra. Y entendí una cosa, entendí que Guillaume Cloix escribió la obra en una noche, en la noche del atentado. Escribió la obra en una sola noche, movido por el dolor profundo del atentado. Y es una obra que está pasada por el dolor. No es una obra que está pasada, no es una obra que esté pasada por el intelecto, es una obra que está pasada por el dolor. Y es una obra que tiene que estar hecha con ese dolor. No puede estar hecha con la cabeza, tiene que estar hecha con las emociones. Entonces dejamos todos, los actores, la actriz, yo, de pelearnos con la idea del melodrama y al revés, dijimos, es una situación extraordinaria que están viviendo los personajes y que tiene que estar pasada por su dolor, por el dolor más complejo que puedan tener, pero está pasada por el dolor. Entonces redirigimos el barco y ahora estamos en esa dirección. Me llama mucho la atención que dices que pasaste de la comedia al melodrama, pero el melodrama lo supiste interpretar de una manera que a lo mejor, porque seamos sinceros, si se hubiera seguido con el tono que me estás platicando, esto hubiera sido un melodrama cualquiera. Pero llegas a un punto de reflexión y te pregunto a ti mismo, ¿tú qué reflexión has recibido de esta obra de teatro? Uf, ¿cuánto tiempo tienes? Eh, son muchas cosas, muchas cosas. La primera es que se me revela el conflicto tan sistémico que vive la comunidad. Es decir, cómo Omar Mateen es la consecuencia de un sistema, de una sociedad. Es la consecuencia de alguien que avaló y que avala en presente comentarios como es puto, comentarios como no hables así porque te ves maricón, no puedes usar una muñeca porque es de jotos o es de niñas, eh, como esa no es mujer, ese es hombre, ¿no? Hablando de una persona trans, etcétera. O sea, hay miles de etcéteras en estas frases que estoy diciendo. Y la gente que avala, que promueve o que permite este tipo de comentarios
son o somos cómplices de acciones como las de Omar Mateen. Se me revela eso en primero y es decir, es un problema sistémico, no es solamente Omar Mateen que fue y compró armas y llegó y mató a esas personas, no solo es eso, es el papá que le preocupa que su hijo baile porque se le va a ver lo joto, o que se vista de mujer, ¿no? Que sea una drag queen porque eso es perverso o está pues pervertido. Se me revelan muchas cosas de mi propia historia y se me revelan muchas cosas de la propia historia de la comunidad y es una obra que me atraviesa, que los textos me atraviesan como balas cada vez que escucho la obra porque me veo reflejado en muchas de las situaciones, porque me veo reflejado en muchos de los personajes o de los personajes de los que se hablan en la obra y porque si esta obra logra que una sola familia entienda o se pregunte por lo menos las decisiones, los comentarios y cómo este es un problema sistémico y cómo somos cómplices, porque incluso aunque pertenezcamos a la comunidad, muchas veces tenemos comentarios homofóbicos, racistas, excluyentes que, que tienen que parar porque lo único que hacen esos comentarios y esas ideologías son avivar el fuego del odio y de la violencia. Finalmente, y usando la creatividad, ¿cómo podrías definir a la golondrina en 3 palabras? Como música, como dolor y como encuentro. Alonso, muchísimas gracias por esa entrevista. Por favor, invita a nuestro público del Capitalino para que no se pierda esta obra. Gracias, Omar. Sí, pues invito a todo el público del Capitalino a que nos acompañen a partir de este 2 de junio, este viernes 2 de junio, en el Teatro Milán a ver La Golondrina con la primerísima y maravillosa actriz Margarita Sanz y con los extraordinarios y bellísimas personas que alternan personaje Alejandro Puente y Germán Braco. Los esperamos ahí. Tenemos una corta temporada de solo 9 semanas y ahorita estamos al 40% en la preventa hasta el jueves y después del jueves viene una preventa del 30%. Entonces, no sé, está la venta de boletos enloquecida, entonces no se la pierdan porque pronto va a dejar de haber boletos. Pues entonces ahí no hay pretexto, ya tenemos los descuentos, ya nos has dicho. Alonso, finalmente, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como Alonso-y latina y es la única red social que tengo. Ok, Alonso, muchísimas gracias y todo el éxito del mundo con esta puesta en escena. Muchísimas gracias, Omar. Nos vemos.